Hola, hola, buenos días por acá. O no, buenas tardes ya. Estamos acá pasado el mediodía Chile y tengo que hacer la precisión no solo porque la audiencia es de varios lugares, ¿cierto? La que nos escucha, sino que hoy día estamos con una invitada que también nos acompaña, ¿cierto? En otra zona horaria. Por lo tanto, parece que estamos ahí con una diferencia horaria en que es buenas tardes y buenos días, ¿cierto? Así que, ¿cómo estás, Gerald? ¿Cómo te encuentras hoy día para la sorpresa que tenemos de invitada? Bien, contenta. Nos reímos porque toda esta semana como que hemos estado en entrevistas y cosas súper emocionantes, entonces estamos como algunos stickers y memes de redes sociales como las niñitas emocionadas y con nervios así. Y yo Sí. estoy con un poco de tortícolis, pero como que en las grabaciones se me pasa la tortícolis de la pura emoción, así que imagínate, Por la adrenalina. La con la adrenalina adrenalina del momento, todo sí. lo opaca. Ya, perfecto. Bien, tengo que transparentar que estamos en un momento fandom porque la persona que viene hoy día a compartir sus conocimientos eh, tiene mucha actividad en redes sociales, transmite muchos mensajes potentes que ayudan a deconstruirnos, no solo a profesionales, sino incluso a población que puede estar teniendo conflictos con su alimentación y con su cuerpo, con su relación con el ejercicio incluso, porque la he visto bailando, la he visto que se graba haciendo ejercicios también, así que voy a dar paso a revelar su identidad. Hoy día está con nosotras una nutricionista llamada Jessica Liz. Muy bienvenida, Jess. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, ¿cómo estás hoy día? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están los ánimos hoy día para grabar? Hola, bueno, súper bien, muy contenta. Gracias por esta invitación. Yo pues feliz aquí, estamos un poquito en lluvias en invierno, así que aquí donde vivo hace calor, pero bueno, hoy está un poquito fresco, así que todo bien. Contenta. Y ya bueno, súper con muchas ganas de compartir todo lo que tengo, lo que quiero decir y bueno, todo lo que esperamos que les sirva muchísimo a todas las personas que escuchan este podcast. Súper. Jess, cuéntanos por favor, ¿cómo se llama tu Instagram o dónde es que te pueden encontrar o acceder más a ti y a tu contenido? Bueno, me encuentran en Facebook, Instagram como @libre de dietas o también en www.libredietas.com, por así también tengo más información, un blog en donde comparto información un poquito más extensa también para que puedan informarse mucho más sobre todos estos temas. Excelente, súper bien. Lo otro que me imagino que la audiencia igual se cuestionará o se preguntará es si tú haces acompañamiento uno a uno, haces talleres, ¿cómo funciona tu trabajo, digamos, en el día a día, Jess? Sí, principalmente ahorita estoy en sesiones individuales en Ya. línea a personas de diferentes partes del mundo, de muchos países en general, lo cual me alegra muchísimo. También, sí, he estado haciendo algunos talleres, algunos mini cursos por allí, pero en este momento específicamente estoy un poquito más concentrada con sesiones individuales. Y en la página web o ahí en el Instagram también encuentran la información sobre cómo acceder a ello también. Excelente. Vamos a dejar todo esto en la descripción también acá del capítulo para que después puedan ir así a cliquear y vayan directo entonces a todas estas plataformas que la Yes les ofrece. Bien, queridas, entonces, ¿por qué fue que nos movilizó tener la compañía de Yes hoy día? Tiene que ver con que nos inspiró mucho un post que ella hizo en su Instagram y yo le dije a la Gerald, este tema es que hay que hablarlo, es que ya, y sobre todo con la Yes, que ella es la misma que quien visibilizó la temática de hoy, y que es algo que nos ha pasado frecuentemente a nosotras en consulta con la Gerald, y que me imagino que la inspiración desde donde sacaste también tú, Yes, el contenido, ese tema, también tiene que ver un poco de lo que tú vivencias a nivel laboral, a nivel de acompañamientos con tus clientes, ¿no? Y el tema entonces de hoy día tiene que ver con, ok, quiero dejar la cultura de dieta atrás, ayúdame tú, terapeuta, ayúdame tú, nutricionista, a dejar de querer perder peso, pero ¿qué hago? Tengo que controlarme igual. Si tengo diabetes, tengo hipertensión o tengo razones médicas potentes de peso que me están forzando a que yo consiga o como persista en algo rígido, controlador, porque es la única forma, el único método como para poder atender esta situación. ¿Es así o no es así? ¿No? Me imagino que es frecuente. Así que, ¿qué les pasa con este tema? ¿Qué les pasa a ustedes como antes de entrar a preguntar ya otras cosas? ¿Qué les pasa a ustedes o a ti, Jess?
¿Es frecuente encontrar esto, que te lo digan clientes tuyas? Sí, todo el tiempo, porque además siempre tenemos como la cultura sobre todo en la parte de alimentación, como que la idea es que dejes X alimento y ya, punto. Como si simplemente se solucionara haciendo una restricción, una prohibición y ya, ¿no? Yo creo que también nace un poco del desconocimiento como integral de un diagnóstico, de una enfermedad o una patología como tal, ¿no? Porque no solamente tenemos una enfermedad porque, por ejemplo, comía azúcar y entonces tengo diabetes y la solución es dejar el azúcar. O sea, para nada, digamos que de esa manera no funciona, pero desafortunadamente es lo que muchas personas creen que sucede. Entonces, en realidad no, con ninguna enfermedad. Todas las enfermedades son multifactoriales, y eso es importante siempre considerarlo, porque hay muchas otras cosas, factores, condiciones, cosas del entorno y de la vida en general que nos pueden llevar a desarrollar una enfermedad o tener un diagnóstico particular. Así que creo que mucha desinformación también, pero bueno, es algo con lo que ya estamos trabajando poco a poco y pues en espacios como estos hablando sobre esto también. Sí, de todas maneras, yo creo que se olvida mucho que la mayoría de las enfermedades son multifactoriales, está muy presente esta concepción de que el último tiempo, de que hábitos saludables o salud es igual a alimentación, movimiento físico, pero hay muchas otras cosas que se olvidan y por lo tanto cuando quiero como mejorar una cierta condición de salud, como que está súper implícito de que el control, entre comillas, alimentario va a ser algo que tiene que estar presente sí o sí y que si no lo hago soy un mal paciente o no sigo indicaciones médicas o no me cuido o no me quiero o soy un paciente porfiado o porfiada. Entonces sí, de todas maneras, no sé si ustedes identifican otras fuentes de dónde más puede venir esta concepción de decir como ya, entiendo, las dietas no son buenas, pero igual tengo que controlarme, igual tengo que hacer ciertas restricciones alimentarias. Bueno, yo quiero decir que hay algo que se llama dietoterapia, ¿sí? Ajá. Y que es algo que aprendemos también, que yo lo aprendí, yo soy dietista, además nutricionista, dietista. La dietoterapia significa como hacer esas modificaciones o ajustes en la alimentación cuando hay un diagnóstico, una patología específica, ¿no? Eh, y siento que se ha reducido demasiado, o sea, simplificado demasiado porque es toda una ciencia, es algo que hay mucho más allá detrás y entonces simplemente reducirlo a la restricción, a la prohibición, a una dieta, también lo hace mucho más difícil de aceptar, más complicado de llevar, que como repensarlo nuevamente como lo que es como dietoterapia, es como decir, como cambiarle esa dieta, como decir terapia nutricional, por ejemplo, ¿no? Es algo que hacemos en la práctica clínica de la parte nutricional, que igual tiene que tener en cuenta lo que sea ahorita todos los demás factores del individuo y allí consideramos algunos ajustes o modificaciones muy específicos y que no tienen que tener ninguna, digamos, como alteración, ¿no? Como es una dieta, como mucho más ese control, esa vigilancia, esa preocupación o esa afectación a la salud mental. La dietoterapia puede realizarse con el paciente desde un lugar mucho más amable, ¿no? Como más estable, más informado también. Entonces, Más eso es educativo. importante considerar. Sí. Sabes que quería añadir, como para lo que te escuchaba a ti, Jess, y en base a la pregunta que hacía la Yeral, como de dónde puede salir esta concepción en la población, creo que mucho tiene que ver con la satanización que ha tenido varios alimentos. Esto de, no sé, el azúcar causante de diabetes, por ejemplo. O que hoy día como con estas investigaciones de qué efecto tienen los endulzantes que son cancerígenos, por ejemplo. ¿No? O con lo que pasó con el huevo también hace unos años atrás. No, deja de comer huevo porque eso aumenta el colesterol. No, es que El ahora sí hay que gluten, comerlo porque en verdad aumenta el pobre colesterol gluten. bueno y no el malo. El gluten y etcétera, etcétera. Siento que se ha satanizado, ¿cierto? Alimentos en particular o ciertos productos en particular
que la gente asocia, que, o sea, consumo esto y me da como consecuencia esta enfermedad, ¿no? Entonces, en base a esto que estoy incorporando, Jess, ¿cuál sería la diferencia entonces para esta precisión que estás tratando de mostrar, ¿no es cierto?, de la dietoterapia? Es decir, yo no satanizo entonces, pero hago ajustes. ¿Cómo sería eso en concreto, el término ajuste? Bueno, lo que pasa es que cuando satanizamos un alimento, ya de por sí la carga, la parte de salud mental también, ¿no? Como esa culpa, todo eso que le genera al paciente es demasiado, yo creo que es mucho más contraproducente y puede afectar más a la salud que simplemente consumir el alimento en cuestión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dietoterapia, consideramos todas las particularidades, primero, del diagnóstico, la patología específica, pero también del individuo, porque una persona, digamos, si yo tengo 2 personas con diabetes, con ese diagnóstico, la dietoterapia o toda la parte de la terapia nutricional puede ser distinta para las 2 personas, porque son personas diferentes que se mueven en entornos distintos, que viven con otras personas, que tienen trabajos diferentes, edades diferentes, recursos, acceso a salud. O sea, hay muchas otras cosas que es necesario considerar. Entonces, así como decimos como que en la parte de cultura de dieta, si 2 personas comieran lo mismo, hicieran el mismo ejercicio y demás, tendrían el mismo cuerpo, ¿verdad? Le aplica similar con un diagnóstico, así 2 personas tengan el mismo diagnóstico, no es exactamente el mismo tratamiento y esto es algo que afecta mucho porque así son los mensajes que recibe la población, como que tienes diabetes, deja el azúcar, deja las harinas que lo reducen así, ¿no? Deja el arroz y ya son como las recomendaciones para todas las personas del mundo que tengan diabetes y punto. Entonces, ahí partimos que no es así, también son unas particularidades específicas y hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, también es importante recalcar que cuando hablamos de la dieta, de la prohibición, de la restricción, hay como un control que es también basado en el miedo, ¿no? En esa hipervigilancia, en revisar estrictamente mis porciones, medir, calcular los gramos de comida, o sea, es como toda la minucia de qué se supone que yo debería comer y mucho de esto es con mucho miedo también, ¿verdad? O sea, es demasiado miedo detrás de eso, de que entonces si me paso este gramito ya se me sube el azúcar en la sangre y no sé qué. Y tampoco, o sea, no funciona de esa manera. La dietoterapia no considera hacerlo en ese nivel estricto de dieta como tal, o sea, en la consulta nutricional, cuando hacemos pequeños ajustes, eh, nunca es diciéndote, entonces para ti cuenta tantas calorías y mide exactamente tal porción. No se hace para nada de esa manera porque consideramos, como te decía, el panorama entero por el diagnóstico y el panorama entero por la persona específica y todas sus características como tal. Es muy, muy distinto también. Entonces no habría como esto de eliminar, por ejemplo, un grupo alimenticio, por ejemplo, así de deja los carbohidratos como que es la típica como recomendación que uno escucha que o han recibido pacientes o que incluso hasta ellos mismos se lo imponen porque van a googlear. Entonces Google dice, por ejemplo, deja los carbohidratos si tienes esta patología. Pero también siento que es súper importante mencionar en base a eso que dice, y es que esto de que hay mucha gente que precisamente por ciertos diagnósticos que recibe respecto a su salud, después todo lo que come, más que sea comida lo que está comiendo, come estrés, come culpa, come vergüenza, come miedo, ¿no? Y se pierde de toda la experiencia que brinda el alimento per se, aunque sea, no sé, aunque sea un plato, no sé, de arroz integral y con todas estas salvedades, porque la persona quiere no subir tanto sus niveles de azúcar, por ejemplo, lo está comiendo con mucho miedo porque es un carbohidrato y el carbohidrato está satanizado, ¿no? Entonces, entiendo como lo que te refieres de esto de la dieta terapia, que es mucho más gentil, es mucho más, también como que quiere que esto se acomode a la persona y no al revés. Exacto, porque además lo que les decía ahorita de cómo se ajusta al individuo tiene que ver también como
la persona responde a distintos tipos de alimentos o grupos de alimentos, porque también es muy diferente. Por ejemplo, yo en lo que tú mencionabas de la inspiración del post, recuerdo que allí ponía también este ejemplo sobre el arroz, ¿no? Y decíamos, puede que haya una persona que tenga mayor sensibilidad a algunos alimentos que son fuentes de carbohidratos. Y yo hago unos ajustes en dietoterapia, por ejemplo, no los eliminas, no eliminas esos alimentos, fuentes de carbohidratos, sino que hacemos combinaciones o mezclas de alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora este alimento que es fuente de carbohidrato, pues también lo podemos mezclar con otras fuentes de proteína, de grasa. Eso hace que la digestión sea más lenta, que la glucosa o el azúcar en sangre se eleva más lento, ¿no? Entonces, puede que yo haciendo ese ajuste en una mezcla de diferentes tipos de alimentos, a una persona le funcione muy bien y sus niveles de glucosa en sangre se mantienen estables. Pero también existe la posibilidad de que haya otra persona que tenga una sensibilidad mayor a algunos tipos de alimentos, fuentes de carbohidrato, y que de repente esa modificación para esa persona no sea tan funcional. Puede que ella sí requiera, entonces, bueno, no el arroz blanco, allí sí lo vamos a poner integral, más las otras modificaciones, y eso también hace parte de la exploración que se hace, porque igual que en el proceso de dejar las dietas, también es importante que aprendamos a conocer cómo funciona nuestro cuerpo y de pronto qué tipos de alimentos o mezclas de alimentos funcionan mejor, de pronto en algunos horarios sea mejor comer algunos alimentos. Podemos probar también esa modificación de tiempos de comida, horarios, en qué momentos, con cuáles alimentos sí, cuáles no. También puede depender del ambiente en el que yo coma. O sea, si yo me voy a comer un alimento, pero estoy así pensando en un montón de cosas o en el estrés laboral o tengo un montón de cosas que hacer, ahí puede que ese alimento me siente mal de alguna manera, y es muy diferente si yo voy a ir a comer en un lugar tranquila y sin distracciones, estoy concentrada en mi plato. O sea, así, por ejemplo, considerando esta condición en el momento de comer, si dos personas con diabetes comen exactamente la misma mezcla de alimentos o el mismo plato, pero ya solamente con esa particularidad de la hora de comer, del estrés que hay al comer o de con quién están o qué están haciendo, o sea, todo esto ya lo puede hacer una gran diferencia. Puede que alguna persona sí le eleve su azúcar en la sangre muy rápido y a otra no. Entonces, por eso decía al principio que todas esas particularidades se consideran y son importantes también trabajar el autoconocimiento, aprendiendo qué alimentos son mejores para mí, de pronto que otros no. Eh, y bueno, en general es un poco por ese lado, porque las particularidades, las individualidades son una realidad y es lo que hay que manejar también en todo. Exacto. Yo quisiera complementar un poquito ahí algo que se me vino a la cabeza escuchándote, Jess. Lo importante que es acá también darle protagonismo a la persona y a la experiencia que tiene intentando estos cambios alimentarios, ¿cierto? Y validar también cómo se siente con estos cambios alimentarios y no solamente llegar a imponer desde un lugar de jerarquía, como que el profesional sabe más, por lo tanto el profesional te da la indicación y tú solamente tienes que obedecer. Y que lamentablemente eso también se traduce muchas veces en que la dietoterapia es instruida por profesionales que no están formados en ella también y que por lo tanto dan instrucciones que son mucho más rígidas porque creen que eso va a ser como una buena indicación para la persona y no conocen todas estas otras sutilezas que tú me dices que son muy importantes en la forma, en cómo yo sugiero al paciente que intentemos ciertas cosas, que explore la relación con la comida, que explore la relación con el cambio, que explore cómo su cuerpo responde. Por lo tanto, también invitamos a las personas acá a que si son diagnosticadas con alguna patología, entendemos que a veces hay médicos o profesionales de la salud que les van a hacer alguna sugerencia de alimentación, pero que quizás no es su área, que a lo mejor no están capacitados para darle sugerencias. No digo que no lo hagan con una buena intención, quizás incluso lo van a hacer con una buena intención, pero también sometan como a juicio eso que les van a sugerir
quizás no va a ser la mejor idea. Es mejor asesorarse de alguien que efectivamente tenga conocimientos en dietoterapia, que conozca cómo las personas recibimos estas sugerencias, que tenga en conocimiento esto que tú mencionabas, de que la salud mental es algo que tiene que ser considerado cuando vamos a cambiar nuestros hábitos alimentarios, porque si tiene que ver con una patología, por ejemplo, crónica, o sea, algo que con lo que yo voy a lidiar de largo plazo, significa que estas modificaciones yo las voy a tener que incorporar durante mucho tiempo. Por lo tanto, no pueden ser sufrimientos. No me puedo someter a algo que es tortuoso durante años. Entonces, si te están indicando algo que se siente tortuoso, también evalúa quién te lo está indicando, si es que es la persona que realmente tiene el conocimiento que necesitas o no. Esa era como una acotación que quería hacer. Y es súper frecuente, yo lo veo de verdad casi todos los días en consulta que llegan, salen los pacientes simplemente con una gigante lista de prohibiciones de la consulta médica, o sea, es súper fuerte porque luego justamente sienten muchísima más la presión, el miedo por lo siguiente que van a comer, en vez de salir un poco aliviados, ¿no? Como tranquilos después de hablar con un profesional de salud, también es un poco triste. Y yo creo que, por ejemplo, en lo que hablamos de las particularidades del paciente, he visto mucho cómo a veces han llegado a mí personas recién diagnosticadas, o sea, la semana anterior, el día anterior, demás, recién diagnosticadas con alguna enfermedad. Y es como algo muy, muy fuerte, es un shock grande de como que ahora, bueno, tienes diabetes y vas a tomar tal medicamento y vas a tener que hacer tal, o cuando sales de la consulta con solo la lista de no puedes comer esto y no puedes comer esto y no puedes comer esto, no, es como, es un cambio muy, muy grande porque lo que tú decías ahorita, una enfermedad que va a tener, por ejemplo, toda la vida, Sí. requiere, yo creo, necesita el paciente tener una buena orientación, una explicación, más información para que sepa cómo proceder de ahí en adelante, qué hacer, ¿no? No salir justamente de la consulta más asustado, más desorientado, inclusive hasta a veces más desinformado, ¿no? De su propio diagnóstico y sin conocimiento real de su propia patología, porque muchas veces tampoco sabemos, es como que, por ejemplo, lo de la diabetes, tengo diabetes, dejo el azúcar y es por lo del azúcar alta, ya, pero o sea, como que no tenemos suficiente información de cómo funciona, de qué pasa en el cuerpo, cuál es la relación con los alimentos y con el resto de los factores, lo del estrés, el acceso a salud, medicina, exámenes, o sea, es un mundo, ¿no? A raíz de un diagnóstico. Entonces sí es importante que en la práctica médica sea mucho más amable, más humana también para eso, sobre todo con esos nuevos diagnósticos, porque me ha pasado mucho. Y además es muy distinto, por ejemplo, el manejo a una persona que tenga un diagnóstico de, no sé, 10 años, por ejemplo, ¿no? Que ya está mucho más entrenado en cómo funciona su cuerpo con relación a su enfermedad, ya sabe, ya me dice, no, no, yo ya sé que esto me cae mal, yo ya sé que mejor lo cambio por tal cosa, yo ya sé, no, porque ya lleva años relacionándose con eso, a una persona que está recientemente diagnosticada, que apenas se entera y que sale con un nudo en la cabeza porque no sabe qué hacer, ni cómo funciona, ni qué comer, ni nada de eso. Total, total. Oye, Jess, y hablando de esto de ella, ¿quién más pertinente que tú para hacerte esta pregunta, dado que es tu área? ¿Qué dirías tú qué significa entonces dejar la dieta? Porque hay muchos pacientes que lamentablemente conocen a nutricionistas cuando han querido modificar su cuerpo o cuando les han instruido desde otros profesionales de el decirles como tienes esta patología, entonces ahora hay que cambiar cómo estás comiendo, porque ya lo estás haciendo mal, por algo llegaste acá, ¿no? Entonces conocen o se acercan a nutricionistas cuando hay un problema o hay algo que quiero cambiar, pero porque está mal y porque este tamaño corporal también está mal, por ejemplo, o está mal tener una enfermedad. Entonces, ¿qué dirías tú que implica bajo este enfoque bajo el cual tú trabajas? ¿Qué dirías tú que sería para la gente que a lo mejor no lo entiende? Diría como, ¿a qué voy a ir con ella si no me va a dar una dieta? ¿No? ¿Qué sería ok, dejamos las dietas, ¿qué sería para ti, como para explicarlo en concreto a quienes nos escuchan?
Bueno, dejar la dieta primero es como, yo creo que dejar esas conductas alteradas de alimentación, como las conductas de riesgo que hablamos, ¿no? Ese control estricto, algo que mencionaba antes, ¿no? Como de la porción, la caloría, el gramo, la medida, los mililitros, o sea, como todo ahí súper calculado que tampoco nos deja un poco en paz en la alimentación, considerando que comer es algo que hacemos varias veces en el día, bueno, sin considerar los casos de inseguridad alimentaria, obviamente, pero eh, es algo que hacemos varias veces en el día. ¿Cómo no vamos a relacionarnos de manera más sana, más gentil con ese acto que hacemos varias veces, ¿no? Entonces, dejar como es primero esas conductas de vigilancia, de control estricto a través de la comida para empezar a abrirle espacio al conocimiento más sobre el propio cuerpo, a la exploración sobre nuestras propias señales, a ir identificando cómo funciona mi cuerpo y cuál es la mejor manera de atenderlo, ¿no? ¿Cuáles son mis necesidades individuales de acuerdo al diagnóstico que yo tengo y qué puedo hacer para mejorar mi pronóstico de alguna enfermedad o nivelar mis exámenes clínicos y demás, ¿no? Eh, Esto es algo fundamental, de verdad que es súper importante porque de ahí parte yo qué hago, qué decisiones tomo todos los días sobre mi propio cuerpo, sobre mi salud, ¿verdad? Entonces, empezar a atender mis propias necesidades, a escuchar a mi cuerpo, a conectar un poco más con él. Si bien es verdad que hay algunas condiciones de salud que pueden hacer un poquito más complicado el proceso o algunas enfermedades, o por ejemplo en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Que hemos estado tan desconectadas, o las personas que han hecho dieta tras dieta tras dieta, que siempre sigue esperando que otra persona le diga qué comer, cuánto comer, cómo comerlo, a qué hora comerlo y demás, pues puede que requiera más tiempo, más entrenamiento también, como para ir aprendiendo a escuchar su propio cuerpo y atender sus propias necesidades, pero por eso siempre decimos que es un proceso que requiere tiempo y espacio, que requiere paciencia, mucho respeto también por nosotros mismos y poco a poco ir conectando más con eso. Cuando aprendemos a identificar nuestras necesidades, aprendemos también a saber cómo suplir esas necesidades o qué hacer después de identificarlas, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos